Historia de Apple. Apple es una empresa estadounidense que diseña y produce equipos electrónicos, software y servicios en línea. Tiene su sede central en el Apple Park, en Cupertino, California, Estados Unidos, y la sede europea en la ciudad de Cork, Irlanda. Sus productos de hardware incluyen el teléfono inteligente iPhone, la tableta iPad, el ordenador personal Mac, el reproductor de medios portátil iPod, el reloj inteligente Apple Watch y el reproductor de medios digitales Apple Televisión. Entre el software de Apple se encuentran los sistemas operativos iOS, iPadOS, macOS, WatchOS, el explorador de contenido multimedia iTunes, la suite Work, software de productividad, Final Cut Pro X, una suite de edición de vídeo profesional, Logic Pro, software para edición de audio en pistas de audio, Sun, software para el intercambio de datos entre servidores, y el navegador web Safari. La empresa operaba, en mayo de 2014, más de 408 tiendas propias en 9 países, 4 miles de distribuidores, destacándose los distribuidores Premium o Apple Premium Resellers, y una tienda en línea, disponible en varios países, donde se venden sus productos y se presta asistencia técnica. De acuerdo con la revista Fortune, Apple fue la empresa más llamativa en el mundo entre 2008 y 2012.5 en 2015. Se convirtió en la empresa más valiosa del mundo según el índice Brand al alcanzar los 247.000 millones de euros de valor. 6 El 3 de agosto de 2018, según The Wall Street Journal, la compañía se convirtió en la primera empresa en lograr una capitalización de mercado de $2.1 billones. En el 2020, su valor se estimaba en unos $2.5 billones. 7 Y al 3 de enero de 2022, rebasaba la cifra de los $3 billones. 8. Las dos primeras tiendas Apple abrieron en los Estados Unidos en 2001. En 2003, Apple amplió su red en Japón, con la apertura de la primera tienda fuera de los Estados Unidos. Esto fue seguido por la apertura de tiendas en el Reino Unido, Canadá, Italia, Australia, Alemania, Francia, Suecia, España, Turquía, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos y República Popular China. En Iberoamérica cuenta con tiendas en Brasil y México. 1976-1980, fundación e incorporación. Un Apple en el Instituto Smithsoniano. Steve Wozniak y Steve Jobs se conocieron en 1971, cuando un amigo mutuo, Bill Fernández, presentó a Wozniak, quien tenía 21 años de edad, a Jobs, entonces de 15 años. Steve Wozniak, a quien le gustaba que le llamaran Woz, siempre había sentido una gran atracción por la electrónica en general, diseñando desde que era pequeño circuitos en papel para después tratar de optimizarlos al máximo. Dada su afición por la electrónica, Woz apadrinaba a otros chicos a los que les gustase el tema, como Bill Fernández, o el mismo Steve Jobs. Pronto Wozniak empezó a dedicar cada vez más y más tiempo a construir en papel su propia computadora. Tras intentos relativamente infructuosos en su oficina de trabajo en Hewlett Packard, sus jefes vieron el proyecto y no estaban interesados y le autorizaron a continuarlo. Finalmente sus esfuerzos dieron como resultado lo que sería la Apple I. Tras la presentación de su computadora en el club informático Homebrew Computer Club y asombrar a sus participantes, 10 Jobs rápidamente vio la oportunidad de negocio, por lo que empezó a promover la computadora entre otros aficionados de la informática del Homebrew Computer Club y otras tiendas de electrónica digital. Al poco tiempo empezaron a recibir pequeños encargos de computadoras que construían ellos mismos con máquinas hechas a mano, llegando a vender unos 200 ejemplares de su máquina Apple I. El 1 de abril de 1976 fue fundada Apple Computer a través de un contrato firmado por sus 3 accionistas, Steve Wozniak,
Steve Jobs y Ron Wayne,11 este último antiguo compañero de trabajo de Jobs en la empresa Atari,12 y con apenas 10% de la nueva empresa. 13-12 días después de la fundación Wayne vende sus acciones por $800 y pasado el tiempo el contrato original que él mismo firmó por $500 y 14 centavos. Dicho contrato luego se subastó el 13 de diciembre de 2011 en Nueva York, el cual tuvo como base un valor inicial de entre $100 y $150.000,15 pero que alcanzó finalmente un valor venta de $1,59 millones. 16 Se les unieron más amigos, pero las prestaciones del Apple eran limitadas, así que empezaron a buscar financiación. Finalmente, Jobs conoció a Mike Markkula, que accedió a invertir $250.000 USD. En total, se produjeron y se vendieron alrededor de 200 unidades a 666.66 USD la unidad, 17 pero el éxito fue tal que no pudieron dar abasto a tanta demanda. Las características del Apple eran limitadas por el poco dinero del que disponían Jobs y Wozniak. De hecho, para construir el prototipo, Jobs tuvo que vender su camioneta y Woz su calculadora programable HP. El Apple y el éxito. Apple Campus, en Cupertino, California, antigua sede de la compañía. Con el dinero ganado gracias a la venta del Apple I, en Apple pudo comenzar a pensar en una máquina bastante más ambiciosa, el Apple I. Para Wozniak, el Apple I iba a ser simplemente la computadora que hubiera querido construir si no hubiera tenido las limitaciones económicas que tuvo con el Apple I. Tuvo la idea de incluir en el equipo memoria de vídeo para administrar la visualización en color, del mismo modo que incluía numerosas tarjetas de expansión de modo que los usuarios pudieran ampliar las capacidades de la computadora según sus propias necesidades. Con el diseño del primer prototipo del Apple I recién terminado, Apple decidió asistir al Festival Informático Personal Computing Festival, un nuevo certamen. Allí, la incipiente industria de la microinformática podía mostrar sus progresos y hacer negocio y contactos. En el vuelo a Filadelfia, lugar donde se celebrara en 1976, los fundadores de Apple coincidieron en el avión con los fundadores de Processor Technology y su recién diseñada computadora Sol, coincidencia que tuvo un gran impacto en el futuro inmediato de Apple. La gran mayoría de máquinas y empresas dedicadas a la microinformática en 1976, y por consiguiente prácticamente todas las que formaban el festival, eran en general jóvenes fanáticos de la informática con kits que los usuarios debían montar o soldar para poder hacer funcionar, por lo tanto enfocadas sobre todo a los entusiastas de la electrónica. Sin embargo, Processor Technology ofrecía una imagen mucho más seria y profesional, y su Sol era una computadora que si bien estaba enfocado, al igual que los demás, como un kit que debía montarse, también se daba la posibilidad de adquirirla como computadora ya montado y listo para utilizar. Fue entonces cuando Steve Jobs comprendió que el futuro no estaba en placas con componentes que los usuarios debieran montar y soldar ellos mismos, sino en computadoras como el Sol, ya montadas y preparadas para el uso y disfrute de los usuarios. Por lo tanto, el Apple I, el cual aún no había salido a la venta, debía incorporar la salida de vídeo, el teclado y todo aquello que necesitara en una caja de plástico para hacer que su uso fuera más sencillo. Apple I. Si bien Steve Wozniak era el diseñador de toda la lógica y la electrónica del Apple I, Steve Jobs era el creador del concepto y la visión de futuro de Apple, buscando al mismo tiempo la forma de crear un producto que pudiera satisfacer a todos los usuarios, y no solo a los más técnicos. Aparte de la decisión de vender el Apple I como un conjunto perfectamente empaquetado, otras importantes decisiones suyas fueron la de invertir en mejores sistemas de alimentación eléctrica y control del calentamiento del equipo, siendo el Apple I una computadora completamente silenciosa gracias a que no necesitaba ventiladores para controlar su temperatura. Pero concebir tal máquina suponía mucho dinero y un personal calificado, algo que no tenían. Ningún banco quería arriesgarse en tal proyecto, y menos en aquellos tiempos. Una computadora utilizable por el gran público parecía absurdo en la época,
puesto que los bienes posibles de los habitantes eran escasos para comprar este tipo de tecnología. Ronald Wayne, que había ayudado a Jobs y Wozniak a concebir el Apple I, era escéptico sobre las oportunidades de éxito de tal proyecto y abandonó a la compañía. Jobs conoció finalmente a Mike Markkula 18 en 1977, quien aportó su peritaje en asuntos y un cheque de $250.000 al capital de Apple. También proporcionó en esa ocasión su primer presidente a Apple, Mike Scott. El modelo final de Apple I se presentó al público en abril de 1977, convirtiéndose en el canon de lo que debía ser a partir de entonces una computadora personal. Por este motivo, Apple cambió su logotipo por el famoso logo de la manzana coloreada, que recordaba que el Apple I era una de las primeras computadoras en disponer de monitor en color. Otras teorías aseguran que el logo fue en honor al matemático y precursor de la informática Alan Turing, fallecido tras morder una manzana. 19. A mediados de 1979, Apple presentó el Apple I+, una evolución del Apple I dotada, en particular, con más memoria, 48 KB ampliable a 64 KB, y lenguaje de programación BASIC. Gran parte del éxito de Apple se basaba en que fue una computadora realizada para gustar tanto a los expertos hackers como al público más profano en términos de informática. Pronto, la base de software para el Apple I comenzó a crecer, haciendo más atractivo la computadora al resto del público, en especial cuando apareció en el mercado la primera hoja de cálculo de la historia, la VisiCalc, la cual hizo vender ella sola miles de computadoras Apple I. Computadoras posteriores. Apple I. Mientras que el Apple I conocía un éxito creciente, Apple ya trabaja en sus sucesores. Lisa debía ser una evolución del Apple I, una máquina de transición antes de Lisa y Macintosh, que serían una nueva clase de equipos. Para el sucesor del Apple I, Steve Jobs quería una máquina más avanzada aún para contribuir al mercado de la informática de empresa. Los ingenieros debían ajustarse a objetivos muy ambiciosos o incluso a veces casi irrealizables, un tema recurrente en la historia de Apple, sobre todo teniendo en cuenta que el periodo de desarrollo de esta máquina era corto, algo menos de un año. Aunque las ventas del Apple I eran más fuertes que nunca, Apple pensaba que éstas empezarían a bajar pronto, por lo que sería necesario presentar a su sucesor lo más rápidamente posible. La computadora fue presentada finalmente en mayo de 1980 bajo el nombre de Apple I. Desgraciadamente, algunas elecciones técnicas, entre las cuales se encontraba la ausencia de un ventilador, fueron la razón de que muchos equipos se sobrecalentaran. 20 miles de Apple I debieron sustituirse. Algunos meses más tarde, en noviembre de 1981, Apple lanzó una nueva versión del Apple I, que corregía todos los grandes problemas de la versión inicial. Un Apple I más salió incluso en 1983. Pero los problemas de sus comienzos desalentaron a los compradores y fueron la razón de que el Apple I se convirtiera en el primer gran fracaso comercial de Apple. Solo se habían vendido 65.000 equipos a final de verano, mientras que Apple pensaba vender millones como el Apple I. Los equipos que salieron en los años siguientes llevaban el nombre de Apple I, en enero de 1983, IE en 1984, etc. Para olvidar los sinsabores del Apple I. Pese al fracaso del Apple I, Apple aún tenía dos modelos a desarrollar, Lisa y Macintosh. La gran apuesta de Apple era Lisa, la cual debía convertirse en la nueva generación de computadoras de Apple y con el que se pretendía también atacar el mercado empresarial que se le había negado con el Apple I y que sin embargo estaba siendo abarcado por la IBM PC, mientras que la Macintosh era un proyecto iniciado por G. Raskin para construir una pequeña computadora muy económica y fácil de usar pensada para el mercado doméstico. Apple Lisa con una unidad de disco duro en la parte superior. Apple Lisa estaba pensado para ser la nueva generación de computadoras, y para conseguirlo no se reparó en gastos. Se incluyó en el modelo final un monitor, 2 unidades de disquete, un disco duro de 5 megabytes, algo inmenso para la época, y todo 1 megabit, 1 MB, de RAM.
Sin embargo, lo que primero saltaba a la vista no eran todas estas características, sino la GUI, su novedosa interfaz de usuario basada en iconos que se activaban apuntando con una flecha controlada por un curioso dispositivo denominado ratón o mouse. El 12 de diciembre de 1980, Apple entró en la bolsa de valores. Hasta ese momento, solamente algunos de los empleados de Apple poseían acciones de la empresa. En unos minutos, los 4,6 millones de acciones se vendieron a $22 la unidad, aumentando instantáneamente en $100 millones el capital de Apple. Al mismo tiempo, decenas de empleados de Apple se convirtieron en millonarios. 21. Pese a los éxitos económicos y la expansión a nivel mundial de la empresa, 1981 fue un año bastante duro para Apple. Aparte de los problemas del Apple II, en febrero de este año, se decidió purgar la plantilla de empleados, por lo que autorizó la despedida de 40 trabajadores de Apple. En total, la empresa superaba los 1000 empleados. Al mes siguiente, el purgado esta vez fue el mismo presidente, Scott, siendo reemplazado por Mike Markkula y asumiendo Steve Jobs el cargo de director, chairman. El 12 de agosto salía al mercado la principal amenaza a la hegemonía de Apple, el IBM PC. Pese a que no era una máquina muy innovadora, la imagen de marca de IBM le otorgaba un gran atractivo en el sector empresarial, por lo que se convirtió en un fulgurante éxito. Mike Markkula relevó a Steve Jobs del equipo Lisa, acusándole de administrar mal al equipo. El proyecto se retrasaría por estos cambios. Jobs se puso a trabajar sobre el proyecto Macintosh. El Lisa salió finalmente a principios de 1983, y se convirtió en la primera computadora personal con interfaz gráfica y mouse. A pesar de su carácter revolucionario, Lisa se vendió muy mal, debido principalmente a su elevado precio, $10.000 USD. Mientras Apple sufría los fracasos del Apple II y de Lisa, Mike Markkula dimitió de la dirección de Apple en 1983. El puesto de presidente se propuso a John Sculley, entonces vicepresidente de Pepsi. En un primer momento rechazó el puesto. Para convencerlo, Steve Jobs le planteó esta profunda pregunta: ¿prefiere pasar el resto de su vida vendiendo agua azucarada o tener la oportunidad de cambiar el mundo? John Sculley aceptó finalmente y se convirtió en el tercer presidente de Apple. En 1978, Apple Corp denunciaría a Apple Incorporated por infracción de marcas registradas. El juicio fue visto para sentencia en 1981 con el pago de $80.000 a Apple Corp. Como condición, Apple Computer aceptaba no inmiscuirse en el mercado musical. En 1989, se desarrollaría otra batalla legal, alegando Apple Corp que las máquinas creadas por Apple Computer podían reproducir archivos en formato MIDI, infringiendo los términos del anterior litigio. En 1991 se alcanzaría otro acuerdo previo pago de $26,5 millones. En septiembre de 2003, Apple Computer era nuevamente denunciada por Apple Corp., esta vez por crear la tienda musical iTunes y el iPod, que Apple Corp. Vio como una violación de los últimos acuerdos en los que Apple Incorporated acordaba no distribuir música. El juicio comenzó el 29 de marzo de 2006 en el Reino Unido, siendo visto para sentencia el 8 de mayo de 2006, con Apple Corp. Perdiendo el caso. El 5 de febrero de 2007, Apple Incorporated y Apple Corp. Anunciaron un acuerdo en su disputa por las marcas registradas en la que Apple Incorporated preservaba el derecho sobre todas las marcas relacionadas con Apple. El acuerdo cierra la batalla legal entre ambas compañías, en la que ambas partes pagaban sus respectivos costes legales y en la que Apple Incorporated podría seguir usando el nombre y logotipo en iTunes. El acuerdo incluía acuerdos y términos confidenciales. Hoy día, Apple Incorporated ha anunciado un acuerdo para poder distribuir la música de los Beatles en su tienda musical iTunes. 1981-1989, éxito con el Macintosh. Macintosh 128K. Tras el fracaso del Apple II y el Apple Lisa, la compañía se volcó en el pequeño proyecto de Jeff Raskin primero y Steve Jobs después, el Macintosh. Tras numerosos retrasos y problemas,
especialmente con el software, el cual no estuvo preparado hasta prácticamente el último momento, y tras la emisión de un destacado anuncio de televisión durante la celebración del Super Bowl de ese año, comercial dirigido por Ridley Scott y considerada el mejor comercial de televisión de la década de 1980 por Advertising A,22. La computadora fue presentada el 24 de enero de 1984. Las previsiones de venta iniciales de 500.000 de unidades vendidas hasta fin de año parecían que podrían cumplirse durante los primeros meses de 1984, pero poco a poco las ventas se fueron ralentizando, provocando el pánico en Apple. Entre los muchos motivos que hicieron erosionarse las ventas del Macintosh, se puede destacar el alto precio, 2.495 USD, la escasa memoria RAM instalada en la computadora, solamente 128 KB, la inclusión de una única unidad de disco, la no inclusión de puertos de expansión y la falta de software, ya que, salvo Apple, solamente Microsoft acudió a la cita del Mac con productos de software. Pero no solamente las ventas de Macintosh se reducían, sino también el hasta ahora sustento de la compañía, el Apple I, empezaba a mostrar el desgaste de los años. En Apple se decidió unificar los proyectos de Lisa y Macintosh en uno solo, presentando la computadora Apple Lisa como un Macintosh de gama alta, pese a tener un procesador más lento. Sin embargo, dicha unificación no hizo más que generar tensiones dentro de la propia Apple, ya que por un lado el grupo encargado del Apple I se veía completamente desplazado pese a que era el único económicamente rentable, y por el otro tanto el grupo de desarrollo del Lisa como del Macintosh tenían filosofías de trabajo muy distintas, así como condiciones salariales y, especialmente, sueldos, pues en algunas ocasiones, se retenían los pagos a los empleados. Cita requerida. La suerte del equipo cambió con la introducción de la primera impresora láser PostScript, la LaserWriter, que se ofrecería a un precio razonable, y que junto con PageMaker y el propio Macintosh crearon el concepto de autoedición. El Mac fue particularmente fuerte en este mercado debido a sus capacidades gráficas avanzadas. Estas capacidades eran parte de su intuitiva interfaz gráfica de usuario. En 1985, se generó una lucha de poder entre Steve Jobs y el consejero delegado John Sculley, que había sido contratado por el propio Jobs 2 años antes. Jobs no estaba dispuesto a ser relegado a un puesto irrelevante en la compañía que fundó. Su oficina fue trasladada a un edificio casi desierto en el campus de Apple al que Jobs llamaba Siberia 23 y comenzó a conspirar con los ejecutivos de Apple para hacerse con el control. Sculley se enteró de que Jobs había estado tratando de organizar un golpe de estado y convocó a una reunión de la Junta el 10 de abril de 1985, en la cual, la junta directiva de Apple se puso unánimemente del lado de Sculley y Jobs fue retirado de sus funciones como gestor. Unas semanas después Jobs abandonó Apple y fundó Next Incorporated ese mismo año. 24. Greenpeace y Apple. Greenpeace lideró una campaña para que Apple dejase de utilizar materiales altamente contaminantes abandonados por otros grandes fabricantes de computadores, hecho por el cual la misma dejó de usar mercurio y otros componentes, y comenzaron a fabricar sus productos con LCD reciclable y aluminio. 25. 2013 presente, adquisiciones y expansión. El 28 de mayo de 2014, Apple confirmó su intención de adquirir el Dr. Dre y compañía audio de Jimmy Iovine, Beats Electronics, productor de los Beats by Dr. Dre, línea de auriculares y productos altavoces, y el operador del servicio de streaming de música Beats Music, por $3.000 millones. En lo que respecta a la oferta, Tim Cook declaró que la música es una parte tan importante de la vida de todos y tiene un lugar especial en nuestros corazones en Apple. Por eso hemos mantenido la inversión en la música y estamos reuniendo a estos equipos extraordinarios para entonces seguir para crear los productos y servicios de música más innovadores en el mundo. Como resultado de la adquisición, Apple planea ofrecer productos Beats a través de sus puntos de venta y distribuidores, pero la compañía no ha hecho ninguna indicación adicional sobre cómo integrarán Beats en línea de productos de Apple. Productos.
Mac. Artículo principal, Macintosh. De escritorio. Mac Mini, dirigido a usuarios de tipo medio-bajo. Es el más pequeño, económico y con menor potencia de la familia Mac. Aunque con grandes prestaciones, potencial y capacidad en relación a sus dimensiones. Se presentó en enero de 2005. iMac, dirigido a usuarios de tipo medio profesional. Su principal característica es la unificación de todos los componentes del ordenador en una carcasa en la que se encuentra incluida la pantalla. Se presentó en 1998. eMac, dirigido a usuarios de ámbito educativo. Basado en el iMac G3, cuenta con procesadores G4 y pantalla CTR de 17 pulgadas. Se presentó en abril de 2002, descatalogado desde octubre de 2005. iMac Pro, dirigido a usuarios de tipo profesional. Es el más potente de todos los iMac. Se presentó en el WWDC de 2017, descatalogado desde marzo de 2021. Portátiles. MacBook, dirigido a usuarios de tipo medio profesional. Es el portátil más vendido y popular de Apple, por su pequeño grosor y tamaño. Se presentó en 2006. Retirada del mercado el 20 de julio de 2011. El 9 de marzo del año 2015, Apple volvió a presentar el dispositivo con el nombre de MacBook y estaba dirigido a usuarios de tipo medio-bajo. Este portátil es mucho más delgado que el MacBook Air, considerándolo actualmente como el portátil más delgado del mundo. MacBook Air, dirigido a usuarios de tipo medio-bajo. Se presentó en enero de 2008 como el ultraportátil de Apple, el ordenador más delgado del mundo después del MacBook presentado el 9 de marzo del año 2015. MacBook Pro, dirigido a usuarios de tipo profesional. Similar al MacBook, solamente que con más potencia y rendimiento. Se presentó en enero de 2006. Servidores. Serve, dirigido a profesionales y empresas. Potente servidor de doble núcleo Intel Xeon. Descatalogado desde 31 de enero de 2011. Mac Pro Server, versión especial del Mac Pro con las mismas prestaciones que el Serve. Mac Mini Server, versión especial del Mac Mini con 2 HDD, no cuenta con unidad de discos ópticos. Accesorios. Apple vende una gran variedad de accesorios para sus ordenadores Mac, también compatibles para ordenadores que posean otro sistema operativo. Sus accesorios más importantes son: estaciones Wi-Fi, 802.11n. AirPort Express, estación Wi-Fi portátil. Recomendado para pisos pequeños o apartamentos. Pequeño y versátil, para un cómodo desplazamiento. AirPort Extreme, estación Wi-Fi de escritorio. Recomendado para viviendas, oficinas o aulas de grandes dimensiones. Capaz de crear una red Wi-Fi de alta velocidad. Time Capsule, estación Wi-Fi de escritorio y disco duro externo. Recomendado para viviendas, oficinas o aulas de grandes dimensiones. Capaz de crear una red Wi-Fi de alta velocidad. Funciona con la aplicación Time Machine de MacOS Leopard. Funciona para crear copias de seguridad de los archivos creados. También es compatible con Windows. Teclados. Apple Keyboard, teclado con cable de Apple. Viene por defecto en los ordenadores Mac. Extra fino, consta de un teclado estándar y otro numérico, además de 2 puertos USB de alta velocidad. Magic Keyboard y Magic Keyboard 2, teclado inalámbrico de Apple. Extra fino, consta de un teclado estándar. Utiliza tecnología inalámbrica por Bluetooth. Ratones. Apple Magic Mouse, ratón inalámbrico con tecnología multitouch de Apple. Viene como ratón por defecto con todos los iMac nuevos. Apple Mouse, ratón con cable de Apple. Consta de una carcasa sensible al tacto, 2 teclas sensibles a la presión, y de una esfera central que permite hacer desplazamientos en todas las direcciones. Apple Magic Trackpad, es un trackpad multitouch inalámbrico vía Bluetooth con todas las funciones de los del MacBook Pro pero un 80% más grande que va a juego con el Apple Wireless Keyboard. Pantallas. LED Cinema Display,
Pantalla TFT de cristal líquido de matriz activa de 27 pulgadas, visibles, retroiluminada por LED, compatible con portátiles y sobremesas con puerto mini DisplayPort como el MacBook Air, MacBook Pro, Mac Pro, Mac Mini y Mac. iPod. Artículo principal, iPod. Familia iPod actual. El 23 de octubre de 2001, Apple presentó el iPod, un reproductor de audio digital. Este dispositivo ha evolucionado para incluir a diversos modelos orientados a satisfacer las necesidades de los diferentes usuarios. El iPod es el líder del mercado en reproductores de música portátiles por un margen significativo, con más de 100 millones de unidades enviadas a partir del 9 de abril de 2007. 26 Apple se ha asociado con Nike para presentar el deportivo Nike Pod Kit que permite sincronizar los corredores a vigilar y sus carreras con iTunes y el sitio web de Nike. 27 Apple vende actualmente 4 variantes del iPod con un soporte descargable en su sitio web 28 llamado iTunes, /iTunes con el que se dan servicios de actualizaciones y gestión de música, y que permite la compra y descarga de esta música en versiones originales y completamente legales en algunos países seleccionados. iPod Classic, desde 2001 hasta 2007 llamado iPod y posteriormente iPod Video, reproductor multimedia portátil, introducido en 2001, descatalogado desde 2014. iPod Nano, reproductor multimedia portátil introducido en 2005, actualmente disponible en modelos de 8 y 16 gigabits. Han sido vendidos numerosos modelos de este producto en muchas versiones. Descatalogado en 2017. iPod Shuffle, reproductor digital de audio introducido en 2005, disponible actualmente en varios colores y únicamente con 2 gigabits de memoria interna. Descatalogado en 2017. iPod Touch, reproductor multimedia portátil introducido en septiembre de 2007, en su primera versión que dispone de 8, 16 y 32 gigabits, y disponible en un segundo modelo denominado iPod Touch de segunda generación, 2G, con Bluetooth, pantalla táctil, sensor de movimiento, acelerómetro, control de volumen a través de 2 pequeños botones laterales, altavoces internos y una memoria bastante alta de 16 o bien 32 gigabits y ahora en su nueva presentación de 64 gigabits. El 1 de septiembre de 2010, se presentó la cuarta generación del iPod Touch, el cual incluye una cámara delantera y trasera. Además de una pantalla retina con una resolución de 960 signo de multiplicación 640 píxeles a 326 píxeles por pulgada, incluye retroiluminación LED. En septiembre de 2015 fue presentado el iPod Touch de quinta generación, con rasgos similares al anterior dispositivo de cuarta generación. El iPod Mini fue una versión de tamaño reducido del reproductor de música portátil iPod. iPhone. iPhone, 3G, 4, 5, 5C y 5S. En la conferencia y Expo en enero de 2007, Steve Jobs presentó el anticipado iPhone, una convergencia de Internet habilitado para el iPod y los teléfonos inteligentes. El iPhone combina un 2,5G de banda cuádruple GSM y Edge teléfono celular con características se encuentran en dispositivos de mano, ejecutando una reducción de las versiones de Apple macOS X, con diversas aplicaciones de macOS X como Safari y Mail. También incluye basado en la web y dashboard aplicaciones, tales como Google Maps y el tiempo. El iPhone presenta una pantalla táctil de 3.5 pulgadas, 89 milímetros, 4, 8, 16 o 32 gigabits de memoria. El de 4 gigabits se dejó de comercializar en julio de 2008, Bluetooth y Wi-Fi, tanto B y G. El iPhone se hizo disponible por primera vez el 29 de junio de 2007 por 499 USD, 4 gigabits, y 599 USD, 8 gigabits, con contrato de AT&T. El 5 de febrero de 2008 Apple actualizó el iPhone original añadiéndole una versión de 16 gigabits. El 9 de junio de 2008, en WWDC de 2008, Steve Jobs anunció que el iPhone 3G estaría disponible el 11 de julio de 2008.
Esta versión permitió que el iPhone pudiera correr en la red 3G y agregó navegación GPS, entre otras cosas. El 8 de junio de 2009 en la WWDC Apple presenta junto al iPhone OS 3.0 el nuevo iPhone 3GS disponible con cámara de vídeo, brújula interna, con unas capacidades de 16 y 32 gigabits, ambos en colores negro y blanco con un precio de $199, 16 gigabits, y $299, 32 gigabits. El iPhone 4 es la nueva generación de iPhone, evolución del 3GS, entre sus características cabe destacar su procesador A4, su pantalla Retina Display Multitouch de 3.5 pulgadas con una resolución de 960 signo de multiplicación 640 píxeles a 326p/p, la incorporación de una cámara de 5 megapíxeles más un LED flash, la capacidad de grabar vídeos en alta definición a 720p, otra cámara adicional para realizar videoconferencias con la aplicación FaceTime, la incorporación de un giroscopio de 3 ejes y el ser el primer iPhone en traer de serie el sistema operativo iOS 4. Además es el teléfono inteligente más delgado del mundo con solo 9.3 milímetros de ancho. Su precio inicial con contrato de permanencia de 2 años con AT&T en USA es de $199 y $299 de 16 y 32 gigabits respectivamente. Actualmente, Apple tiene a la venta el iPhone 4S, el cual tiene pocas novedades respecto al iPhone 4, sus diferencias más notables son el aumento de la velocidad del procesador y la inclusión de Siri, un software de asistente personal, capaz de abrir aplicaciones, responder preguntas e incluso dar recomendaciones. Apple anunció el 12 de septiembre de 2012 el lanzamiento del iPhone 5, el cual será más delgado, ligero y contará con iOS 6, el cual a su vez tendrá disponible más idiomas para Siri. Salió disponible en gris espacial y en plata. Apple finalmente anuncia el lanzamiento del iPhone 5. El día 10 de septiembre de 2013, se presentaron el iPhone 5C disponible en colores azul, verde, amarillo, rosa y blanco y el iPhone 5S, el cual dispone de un chip A7 y en colores gris espacial, oro y plata. Este es diferenciado de los demás iPhone principalmente porque es el primero que consta del sensor de huella digital Touch ID y también es el primero en tener un doble flash, Flash True Tone. Ambos tienen el sistema operativo iOS 7. El 9 de septiembre de 2014, Apple presentó el iPhone 6 con 4.7 pulgadas y el iPhone 6 Plus con 5.5 pulgadas. Estos se caracterizan por el aumento de pantalla. Aún son más finos que el iPhone 5/iPhone 5S. Ambos disponen del chip A8 con el sistema operativo iOS 8. Salieron disponibles con 16, 64 y 128 gigabits. El 9 de septiembre de 2015, Apple presentó el iPhone 6S y 6S Plus, de igual aspecto a sus predecesores pero con una mejor cámara, en el procesador, A9, y M9, el nuevo color rosa oro, el aluminio Serie 7000, más resistente, y el innovador 3D Touch, únicamente compatible con este dispositivo aunque es posible hacerlo funcionar en el iPad Pro, por medio del Apple Pencil, pero mediante jailbreak. El 7 de septiembre de 2016, Apple presentó el iPhone 7 y 7 Plus, este último con la característica innovadora de 2 cámaras. El 12 de septiembre de 2017, Apple presentó el iPhone 8 y 8 Plus, como también el iPhone X, cuya principal característica e innovación es su diseño todo pantalla y estrenando junto a él su nuevo sistema de seguridad denominado Face ID cuyo funcionamiento radica en el reconocimiento facial, todo esto dado el 10º aniversario del iPhone. El 12 de septiembre de 2018, Apple presentó novedosos dispositivos, de los cuales destacan los nuevos 3 terminales, el iPhone XS, iPhone XS Max y el iPhone XR. Siendo el iPhone XS Max el teléfono con la pantalla más grande que Apple presentó en su historia con 6.5 pulgadas. A la vez que el iPhone XR es el más económico de esta generación, estando por debajo del precio natural de sus competidores de gama alta.
En septiembre de 2019, se lanzaron los nuevos iPhone 11, iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max, sustituyendo respectivamente a los XR, XS y XS Max. El día 13 de octubre de 2020, se anunció en un evento organizado en línea el iPhone 12 con conectividad 5G, asimismo, también se anunció una versión mini de este nuevo teléfono inteligente. Apple Televisión. Actual generación de Apple Televisión. Artículo principal, Apple Televisión. En la conferencia Macworld de 2007, Jobs hizo una demostración de Apple Televisión, anteriormente conocida como iT29, un dispositivo de vídeo destinado a unir la venta de contenidos de iTunes con los televisores de alta definición. El dispositivo se conecta a la televisión del usuario y sincroniza, ya sea a través de Wi-Fi o de red cableada, con la librería iTunes de una computadora, desde donde se emite el flujo de información. Inicialmente, Apple Televisión incorporaba un disco duro de 40 GB para almacenamiento, incluyendo conexiones HDMI por componentes, siendo capaz de reproducir vídeo a una resolución máxima de 1080p. El 31 de mayo de 2007, se puso a la venta un modelo con unidad de disco de 160 GB. 31 El 15 de enero de 2008. Se publicó una actualización de software que permitía la compra de contenidos directamente desde Apple Televisión. 32. El nuevo Apple Televisión utiliza un sistema de streaming que va desde el Mac, iPod Touch, iPhone o iPad hasta el Apple Televisión. El día 9 de septiembre de 2015, se presentó al público la cuarta generación de la Apple Televisión, teniendo esta una App Store desde donde se pueden descargar apps, como por ejemplo juegos. En lo que se refiere a hardware, entre otras cosas, posee un nuevo mando con un touchpad integrado, un nuevo procesador, más memoria interna y su propio sistema operativo denominado tvOS. iPad. Artículo principal, iPad. Steve Jobs, fundador de Apple, presentando el iPad. El iPad es una nueva clase de dispositivo desarrollado por Apple Incorporated anunciado el 27 de enero de 2010, se sitúa en una categoría entre un teléfono inteligente y una notebook. Las funciones son similares al resto de dispositivos portátiles de Apple Incorporated como es el caso del iPhone o iPod Touch aunque la pantalla es más grande y con respecto al hardware es más potente, funciona sobre una versión adaptada del sistema operativo de iPhone, iOS, con una interfaz de usuario rediseñada para aprovechar el tamaño mayor del dispositivo y la capacidad de utilizar el servicio iBooks Store de Apple con la aplicación iBooks. Software para lectura de libros electrónicos. Posee una pantalla con retroiluminación LED, capacidades multitáctiles de 9,7 pulgadas, 24,638 centímetros, de 16 a 64 GB, de espacio tipo memoria flash, Bluetooth, y un conector dock de 30 pines que permite la sincronización con el software iTunes y sirve de conexión para diversos accesorios. Existen dos modelos, uno con conectividad a redes inalámbricas Wi-Fi 802.11n y otro con capacidades adicionales para redes 3G, puede conectarse a redes de telefonía celular SPA, y GPS asistido. Ambos modelos pueden ser adquiridos en tres capacidades de almacenamiento distintas. El iPad 2 es la segunda generación del iPad, un dispositivo electrónico tipo tableta desarrollado por Apple Incorporated. Esta interfaz de usuario está rediseñada para aprovechar el mayor tamaño del dispositivo y la capacidad de utilizar software para lectura de libros electrónicos y periódicos, navegación web y correo electrónico, además de permitir el acceso al usuario a otras actividades de entretenimiento como películas, música y videojuegos. 1 Este iPad tiene una batería de litio que dura hasta 10 horas, un procesador dual-core Apple A5 y dos cámaras designadas para videollamadas. Apple presentó el nuevo dispositivo el 2 de marzo de 2011, y se anunció que iba a salir a la venta el día 11 de marzo de 2011 en los Estados Unidos y el 25 de ese mismo mes en países como España, México y Canadá. Después se anunció que saldría a la venta en otras regiones como Hong Kong,
Corea del Sur y Singapur el día 29 de abril del mismo año. Justo un año después, el 7 de marzo de 2012 Apple presentó el nuevo iPad, la tercera generación de las tabletas. La principal mejora se establece en la pantalla, pasando a tener una resolución de 2048 signo de multiplicación 1536 píxeles a 264 píxeles por pulgada, o lo que es lo mismo, pantalla retina como la que posee el iPhone 4, en la cual el ojo humano es incapaz de distinguir los píxeles por separado. Para mover la nueva resolución se incluyó un chip A5X de doble núcleo en cuanto a CPU y de 4 núcleos en cuanto a CPU, gráficos, mejorando la fluidez del sistema operativo de serie incluido, iOS 5.1. También mejoró la cámara trasera y SIG llegando hasta los 5 megapíxeles y utilizando la misma óptica de 5 lentes presente en el iPhone 4S. Aunque según Apple, el mayor avance se produjo en la conexión inalámbrica 4G LTE, solo compatible con redes a 700 y 2100 MHz, aunque temporalmente dicha red solo está disponible en Estados Unidos y Canadá. El 4G llega hasta velocidades de 74 Mbps de descarga. La batería también se vio aumentada debido al nuevo consumo de energía. El nuevo iPad salió a la venta el 16 de marzo en Estados Unidos y el 23 en España.